Imagina el Londres de 1879, pero no el de las postales, sino el real. Uf, el de verdad. El de la niebla esa espesa que huele a carbón, el de las calles adoquinadas donde el sonido de los cascos de los caballos se apaga. Un mundo de secretos, donde lo que ocurría tras las cortinas de las mansiones de Mayfair se quedaba en Mayfair. Totalmente. Y es en ese escenario, exacto, donde nos sumergen las fuentes que tenemos hoy para analizar un crimen que, más de un siglo después, sigue abierto. Es que no hablamos de un crimen cualquiera. La víctima, Julia, baronesa de Trenck, conocida como la baronesa de la seda, no era una mujer común. Para nada. Era rica, excéntrica, y la encontraron muerta en su dormitorio. Y aquí, claro, empiezan las complicaciones. La habitación estaba cerrada con llave, por dentro, y en su mano apretaba una nota con un código indescifrable. Exacto. Nuestra misión hoy, buceando en estos informes policiales de la época, artículos, análisis históricos, es entender no solo qué pudo pasar, sino por qué este caso se convirtió en una obsesión. Claro. Queremos desentrañar por qué, con todas las piezas sobre la mesa, nadie fue capaz de resolver el puzzle. Es que las piezas son fascinantes. Empecemos por la figura central. ¿Quién era realmente esta baronesa de la seda? Porque los periódicos de la época la pintan casi como un personaje de novela. Totalmente. Julia von Trenck nació en Prusia sobre 1820, se casa con un noble austriaco, enviuda, y con una fortuna colosal aterriza en Londres. Vaya. Se instala en una mansión en Mayfair y ahí empieza a construir su leyenda. El apodo, la baronesa de la seda, viene de su obsesión por vestir únicamente con sedas carísimas importadas de China, pero sus excentricidades iban mucho más allá. Y esto es clave en los testimonios del servicio. Cuentan, por ejemplo, que cada noche, sin falta, quemaba un fajo de cartas en la chimenea de su estudio. ¿Cada noche? Cada noche. Y lo más curioso es que, según parece, ni siquiera las leía. ¿Qué nos dice eso de alguien? O sea, ¿era paranoia o, no sé, una forma de borrar el pasado? Porque no vivía como una ermitaña. Los registros hablan de visitas, banqueros, diplomáticos, y una figura que aparece una y otra vez, un misterioso hombre de bigote negro que nadie del servicio pudo identificar. Nunca. Ese perfil es un caldo de cultivo perfecto para el misterio. Por un lado, es solitaria y secretista, quema su correspondencia, lo que ya de por sí es una muralla contra cualquier investigación. Claro. Pero por otro, no está aislada del todo, tiene un pie en el mundo. Esta dualidad la convierte en el blanco perfecto para los rumores y hace casi imposible, incluso hoy, separar la realidad de la ficción. Ella cultivaba activamente su propio enigma. Y justo cuando parece que no puede haber más secretismo, la cosa se acelera. En las semanas previas a su muerte, y esto es un dato demoledor, cambió su testamento. No una, sino 3. Espera, 3 veces. 3 veces. Pero 3 veces en pocas semanas. Eso es, es una bandera roja del tamaño de un edificio. No es una decisión meditada, es una reacción. Algo o alguien la estaba presionando. Exacto. Y la versión final es la más desconcertante. Deshereda a toda su familia, incluido su sobrino que siempre había sido el presunto heredero, y se lo deja absolutamente todo a un nombre que nadie, ni la policía ni los abogados pudo identificar. Un desconocido. Un completo desconocido. Entonces el móvil económico, que siempre es el primero en la lista, se complica de una forma increíble. No es un simple matar para heredar, es algo más retorcido. Mucho más. Podría ser un chantaje, una deuda de honor o, no sé, un intento desesperado por proteger a alguien. Ese testamento no es un punto final, es el mapa de un conflicto que se estaba cociendo y que estalló de la peor manera. Lo que nos lleva directamente a la mañana del 17 de marzo de 1879. Aquí la protagonista del relato es la sirvienta personal de la baronesa, una chica joven, Ellen Pritchard. Ah. Como cada mañana, sube a la habitación para despertarla, pero se encuentra la puerta cerrada con llave. Y la llave está puesta por dentro. Y hay que ponerse en la piel de esa chica. En una casa victoriana, con esa jerarquía tan rígida, una puerta cerrada que no debería estarlo, es una anomalía, aterradora. El protocolo se rompe. Totalmente. Llama, golpea, no hay respuesta. Finalmente, avisa al resto del servicio y acaban forzando la puerta. La escena que encuentran es caótica. Uf. La baronesa está en el suelo, cerca de la chimenea de mármol. El primer informe del forense, que tenemos aquí, es muy escueto, la verdad.
Apunta a una causa de muerte por un fuerte traumatismo en la cabeza. La primera idea es un accidente, Claro, un tropiezo, una caída fatal contra el borde de la chimenea. una explicación cómoda, ¿verdad? Cierra el caso rápido y sin escándalos, que es lo que la alta sociedad preferiría. Pero esa teoría no se sostiene en cuanto empiezas a hacer un par de preguntas. Exacto. La policía, aunque con métodos muy rudimentarios, no tarda en darse cuenta de que las piezas no encajan. Para empezar, no es un robo. No. Todas sus joyas, que eran famosas en todo Londres, están a la vista. La caja fuerte, intacta. El móvil económico directo se desvanece. Y aquí es donde vemos el primer gran obstáculo para Scotland Yard. Hoy tendríamos un equipo forense buscando microfibras, huellas, ADN. Pero en 1879, una habitación cerrada desde dentro era casi como magia negra. Sí, Sus herramientas eran la observación, la deducción y los testimonios, que, como ya hemos visto, estaban contaminados por el secretismo de la propia víctima. es que era un imposible lógico. Todas las ventanas estaban cerradas y aseguradas desde el interior. Y la puerta con la llave puesta por dentro. Si fue un asesinato, la pregunta es casi infantil, pero es la que lo bloquea todo. ¿Por dónde salió el asesino? Claro, se evaporó. Y por si el escenario no fuera lo bastante teatral, está el detalle final, la guinda del pastel. La nota. Apretada en su mano derecha, una pequeña hoja de papel. No era una carta de despedida, eran símbolos. Varias cruces, un par de números romanos y el dibujo de una media luna. Un mensaje cifrado. Exacto. Esa nota es el corazón del misterio. En una era sin las pruebas científicas que decíamos, una prueba física como esa, un mensaje de la víctima desde el más allá, era un tesoro. Pero un tesoro inútil en ese momento. Era una pista que gritaba, pero en un idioma que nadie entendía. Frustrante es poco, la frustración debió ser inmensa. Peinaron la casa de arriba a abajo durante días buscando una explicación. Y nada. Hasta que un arquitecto que asesoraba a la policía se fijó en algo raro en la biblioteca. A ver, Una irregularidad en los paneles de madera de la pared. aquí la historia da un giro de guión total. Total. Tiraron del panel y, sorpresa, detrás había una puerta secreta que daba a un pasillo estrecho, un pasadizo olvidado que desembocaba en una puerta a un callejón trasero. La ruta de escape perfecta. Vale, el misterio de la habitación cerrada resuelto. ¿O no? ¿O no? Aquí es donde los informes se vuelven contradictorios. La versión oficial de la policía dice que la puerta del callejón estaba sellada con una capa de yeso que parecía llevar años allí, intacta. Pero perdona que te interrumpa, ¿qué tan fiable era esa afirmación? O sea, ¿podía un policía de 1879 mirar un trozo de yeso y decir con certeza, ¿esto lleva aquí 5 años? Me parece muy poco científico. Muy poco. Exacto, esa es la pregunta del millón. Hoy sabríamos la composición química, la oxidación, 1000 cosas. En esa época se basaba en la observación a simple vista. ¿Pudo un asesino inteligente usar el pasadizo y volver a sellarlo de una forma que pareciera antigua? Es absolutamente posible. Sí, claro. Y esta idea es aún más interesante, ¿y si la propia baronesa usaba ese pasadizo en secreto para sus encuentros? Claro, eso cambiaría todo. Ya no hablaríamos de un intruso que conoce los secretos de la casa, sino de alguien que formaba parte de esos secretos. Alguien de su círculo más íntimo. Lo que nos lleva directamente a los sospechosos. Con un escenario tan confuso, las teorías se dispararon y la prensa, claro, se dio un festín. El primer gran señalado por los tabloides fue el amante traicionado. Se empezó a extender el rumor de un romance secreto con un conde ruso exiliado en Londres. Ah, Y casualmente, este conde había sido visto tomando un tren hacia París justo unos días antes del crimen. el problema de esta teoría, y se ve claro en los archivos, es que se apoya enteramente en cotilleos. No hay ni una sola prueba sólida, ni una carta, ni un testigo fiable. ¿Nada? En el Londres victoriano, y más con la xenofobia latente hacia los rusos, era muy fácil convertir a un extranjero en el villano. Su viaje a París pudo ser una coartada perfecta o una simple coincidencia. La policía no encontró nada por donde tirar. Vale. Descartado el amante por falta de pruebas. Pasamos a la segunda teoría. Mucho más sólida, al menos circunstancialmente. La herencia. ¿La herencia? Y aquí todas las miradas se centran en el sobrino Hugo von Trank. El móvil aquí es de manual. Hugo había contado toda su vida con heredar esa inmensa fortuna. Las fuentes describen su reacción al ser desheredado como de una furia absoluta. Se sentía estafado, humillado. Claro. Tenía el motivo más antiguo del mundo, la avaricia.
Y no solo tenía el motivo, su comportamiento después del crimen es como mínimo sospechoso. 2 días después de que encontraran el cuerpo de su tía, Hugo von Trank desapareció de Londres. Desapareció. No se fue de viaje, se esfumó, nunca más se supo de él. Si damos un paso atrás, su desaparición es la prueba circunstancial más potente de todo el caso. Es casi una confesión silenciosa. Huye justo cuando la investigación se centra en él. Desde luego. Sin embargo, para el sistema judicial de la época, esto era un callejón sin salida. ¿Por qué? Parece bastante claro. Porque sin un cuerpo, sin un arma del crimen, sin una confesión directa, no había caso. La justicia victoriana necesitaba más. La huida de Hugo, en lugar de cerrar el caso, lo que hizo fue congelarlo. Lo convirtió en el sospechoso eterno. Y luego, con el paso de los años, surgieron otras ideas. Una de las más modernas es la del suicidio disfrazado. La teoría es que la baronesa, quizá hundida en una depresión, orquestó toda la escena como un último acto teatral. Entienda por qué surge. Es una forma de cerrar el círculo sin un asesino fantasma, pero para mí choca con la lógica y con la psicología del personaje. ¿Por qué? A ver, la logística. El informe forense habla de un golpe de una violencia considerable. Es tremendamente improbable que alguien pueda autoinfligirse un golpe mortal de esa naturaleza. Pero bueno, incluso si pudiera, ¿cómo cierra la puerta con llave por dentro después de haberse golpeado mortalmente la cabeza? ¿Es verdad? Físicamente no tiene sentido. La secuencia de acciones es imposible. Es una hipótesis que nace de la frustración por la falta de respuestas, pero que crea más problemas de los que resuelve. Lo después, un veterano de la Primera Guerra Mundial afirmó haberlo conseguido. Y el supuesto mensaje era de una ambigüedad maravillosa y terrorífica. Él vuelve. No confíes en los ojos que ven, sino en los que no miran. Analicemos esto. Él vuelve. ¿Quién es él? ¿El sobrino Hugo? ¿El amante ruso? ¿El hombre del bigote negro? Podría ser cualquiera. Cualquiera. Y la segunda parte. No confíes en los ojos que ven, sino en los que no miran, es paranoia pura. Es una advertencia sobre la traición interna, sobre alguien del círculo más cercano que aparenta ser inofensivo, alguien que está ahí, pero que la gente no mira como una amenaza. Podría referirse a un sirviente, por ejemplo. Podría. Pero aquí viene el gran problema, y es un jarro de agua fría. La autenticidad de este descifrado nunca se pudo confirmar, y para rematar, la nota original desapareció de los archivos de Scotland Yard en algún momento alrededor de 1910. ¿Cómo que desapareció? Se perdió, fue robado o simplemente mal archivado. El resultado es que, sin el original para contrastar, el mensaje descifrado no es una prueba. Es parte del folclore del caso, una leyenda fascinante, pero no un hecho. A pesar de todo, o quizás por todo esto, el caso se convirtió en un fenómeno cultural. Inspiró novelas, obras de teatro, incluso una ópera. Y es que, visto en perspectiva, el caso es un retrato perfecto de las fallas de la investigación de la época. Ya hemos hablado de la falta de ciencia forense, pero también expuso la tremenda barrera de las clases sociales. Sí. Leyendo los interrogatorios se nota la deferencia, el miedo casi, de la policía al interrogar a miembros de la aristocracia. No se les presionaba igual. El sistema, en el fondo, protegía a los suyos. Lo que nos lleva a esa teoría que mencionabas antes, la del sirviente. Algunos de los análisis más modernos apuntan en esa dirección. Exacto. Pensemos en alguien como la joven Ellen Pritchard o cualquier otro miembro del servicio. Conocían la casa a la perfección, los horarios, los secretos, incluido quizás el pasadizo. Claro. Un sirviente con un agravio personal o descubierto en un robo menor que se tuerce. Explicaría el conocimiento de la casa y por qué no se llevaron objetos de valor. Es una teoría que la policía de 1879 apenas consideró porque su visión de túnel estaba centrada en los iguales de la baronesa. Así que, al final, después de revisar todos estos documentos, el puzzle sigue sin resolverse. Tenemos a una víctima que era un enigma, una habitación imposible, una puerta secreta, sospechosos que se desvanecen. Y un mensaje en clave que se perdió para siempre. Cada pista abre más preguntas de las que cierra, y esto nos deja con una reflexión final. A ver. La historia nos ofrece dos arquetipos del miedo. Por un lado, el del intruso, el asesino que viene de fuera.
Pero por otro, está la posibilidad, mucho más inquietante, de que el peligro no viniera de fuera, sino de dentro, de un familiar, un amante, un empleado, alguien en quien la víctima confiaba. Uf, La pregunta que este caso deja flotando en el aire es, ¿qué es más aterrador? ¿El monstruo que llama a la puerta o darte cuenta de que el monstruo ya lleva tiempo viviendo contigo? la baronesa de la seda se llevó su secreto a la tumba. Y tal vez eso era justo lo que quería.